Buenas tardes, bienvenidos al taller de lectoescritura. Esperando se encuentren bien en esta tarde, pues vamos a dar comienzo al taller, ¿no? Y vamos a hablar ahora del tema que es el cuento. Bueno, nos dice que el cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico, ¿sí? Aquí básicamente el cuento comprende una serie, digamos, de acciones en las que intervienen uno o varios personajes dentro de un contexto temporal y físico. En ocasiones, pues sin especificar. Y pues de una forma, digamos, genérica, se ha establecido una estructura que consta de tres partes, ¿sí? Que es el inicio, el nudo y el desenlace. Esas son las partes que conforman el cuento. Pese a, digamos, a su trama sencilla, el cuento posee un carácter intenso que pretende captar la atención del lector desde el principio. Aquí la temática pues es muy variada, ¿sí? Aunque pues pueden basarse ya sea en historias reales, ¿sí? Aquí los cuentos se definen por narrar, pues obviamente, hechos fantásticos y fabulosos. Ahora, vamos con las características del cuento. Nos dice que aunque las historias de cuentos son muy variadas, pues obviamente van a compartir ciertas características comunes, ¿sí? Pues algunas de las características que comparten, pues es que el cuento tiene una trama central, obviamente, pues vinculada a un protagonista. Se evitan, digamos, múltiples tramas que obviamente estas sí existen en lo que son las novelas. Otra de las características pues vienen siendo las acciones pues que suelen estar ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio, ¿sí? Por ejemplo, cuando inician ustedes un cuento, ¿no? Había una vez un rey que vivía en un castillo encantado, ¿sí? Así es como, digamos, se ubican en tiempo y espacio. Hay una vez en tiempo y espacio, pues el lugar en donde se encuentra el personaje, ¿no? El rey que vivía en un castillo encantado. Otra de las características, pues es que un cuento puede estar basado en hechos reales, pero es ficticio y su narrativa tiende a apuntar a lo fantástico, ¿sí? Aquí cada acción desencadena una consecuencia. Los personajes, digamos, principales dentro de los cuentos, pues deben resolver problemas o superar obstáculos para poder lograr su objetivo. Así que existen uno o varios elementos, digamos, esenciales para que el protagonista pues pueda superar, digamos, las pruebas que se va encontrando en el camino. Igual otra de las características que comparten los cuentos son la extensión del cuento. Obviamente debe ser breve, ¿sí? También los cuentos, pues obviamente se crean para ser leídos de principio a fin.
como una estructura única, ¿sí? Al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos, se pierde la tensión que genera la historia. No es como cuando ustedes están dando lectura, digamos, a un libro, ¿sí? A una novela que van, pues, leen una parte o ya si es por capítulos, leen un capítulo y de ahí prosiguen en otro momento. No, aquí en el cuento no se puede. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, se pierde, digamos, toda esa magia, porque lo que envuelve, ahora sí que a los cuentos, pues es la magia, todo lo que nos podemos imaginar al momento de la lectura. Ahora, vamos con las partes de un cuento. Pues nos dice que las partes de un cuento las conforman tres elementos, como vemos aquí en las diapositivas, ¿sí? Uno, que es la introducción, el nudo y el desenlace, ¿sí? Como ustedes ya saben, en la introducción, pues esta viene siendo la primera parte del cuento. Aquí, en esta parte, el tipo de composición escrita que se utiliza, pues básicamente es la descripción. ¿Por qué? Porque en ella se dan a conocer, digamos, cuándo sucede la historia, época o tiempo, dónde sucede la historia, los lugares, quiénes, ¿sí? Quiénes son los protagonistas, cómo son los personajes del cuento. Todo esto logramos verlo dentro de lo que es la introducción. Después viene el nudo, ¿sí? O desarrollo. Aquí es donde suceden todos los acontecimientos por los que pasan, pues digamos, los personajes, ¿no? Se desarrolla un problema y los personajes no tienen por qué ser solamente personas. También puede haber animales, plantas u objetos, ¿sí? Normalmente ustedes ya han de identificar pues algunos cuentos en los que pues, los personajes principales, perdón, son personas, en otros son los animales o objetos, ¿no? Como ya habíamos mencionado. Y por último viene el desenlace, que es la última parte del cuento. Aquí en el desenlace, pues básicamente se soluciona el problema. Aparece un personaje, obviamente, pues, que resuelve el problema que tenían, pues, digamos, nuestros amigos, ¿no? O los demás personajes del cuento. Y pues, obviamente, los cuentos, como todo, pues pueden terminar pues ya sea, y al final vivieron felices para siempre, o colorín colorado, como dicen, este cuento se ha acabado, o el más común también, o el más conocido, que es, y fueron felices para siempre, ¿sí? Esos son, digamos, algunos de los finales que se pueden utilizar, y estos tres elementos son los que conforman el cuento: introducción, nudo o desarrollo y el desenlace. Ahora, vamos con los tipos de cuentos. Tipos de cuentos. Ah, y se me pasaba. ¿Cómo podemos también comenzar, digamos así, un cuento, ¿no? Así como mencionamos en la diapositiva anterior, de cómo los podíamos finalizar, pues también vemos cómo podemos comenzarlos. Por ejemplo, había una vez, érase una vez, en un lugar muy lejano,
o hace mucho tiempo en un lugar X o determinado, ¿no? Y ya comienzan con la historia, ¿sí? Esas son unas formas de comenzarlo para que ustedes comiencen a desarrollar algún cuento o son de las maneras que ustedes comienzan a leer un cuento, ¿no? Normalmente. Ahora sí, pasamos a los tipos de cuentos. Nos dice, pues, que los cuentos, en función de su origen, se dividen en dos grandes categorías, populares y literarios. Pero como ven, aquí encontramos lo que son cuentos populares, cuentos literarios, cuentos de hadas o maravillosos, cuentos de costumbres, cuentos para niños, cuentos realistas y los cuentos de ciencia ficción. Bueno, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Como mencionaba, empezamos con los cuentos populares. Nos dicen que los cuentos populares son historias ficticias cuyos autores son desconocidos. Se consideran fruto de la tradición popular y su transmisión se produjo de forma oral, ¿sí? De esta manera, con esto se caracterizan los cuentos populares, que se producen de forma oral, ¿sí? Algunos de estos tipos de cuentos populares, pues podrían ser algunos infantiles, digamos los más conocidos serían, no sé, El Patito Feo, o El Gato con Botas, ¿sí? Esos son cuentos populares. De ahí están los cuentos literarios, ¿sí? Que nos dicen que son historias ficticias que, a diferencia del cuento popular, han sido creadas directamente en formato escrito y en la mayoría de los casos tienen un autor conocido, ¿sí? Los literarios obviamente pertenecen, pues digamos, a algunos cuentos que pertenecen a este género, cuento literario, pues podría ser, no sé, El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, ¿sí? O El Gato Negro, por ejemplo, de Edgar Allan Poe. ¿Sí? Esos ejemplos podrían ser cuentos literarios. Ahora, los cuentos de hadas o maravillosos. Nos dice que los cuentos de hadas están protagonizados por personajes fantásticos o sobrenaturales, pues como hadas, duendes, brujas, etcétera. ¿Sí? Ustedes ya me imagino que mientras estoy describiendo yo este tipo de cuentos ya se están imaginando algunos. ¿Sí? Algunos ejemplos de este tipo de cuentos de hadas o maravillosos, pues son, por ejemplo, el de Ricitos de Oro y los Tres Osos, Caperucita Roja, ¿sí? Entre otros. ¿Sale? Ahora vienen los cuentos de costumbres. Bueno, aquí nos dicen que son cuentos cuyo objetivo es reflejar las costumbres de las sociedades agrarias o feudales. En este tipo de historias son comunes las doncellas, los príncipes, el rey, los campesinos, etcétera. ¿Sí? Pues un ejemplo de cuentos de costumbres, pues podrían ser, ya sea las historias de Garbancito, que pues este es un personaje, digamos, de la tradición oral española, pues que nos habla que es hijo de unos campesinos y cuya principal característica es que es tan pequeño como un garbanzo.
Otro podría ser, no sé, La Cenicienta y La Bella Durmiente, ¿sí? Que obviamente estos son recopilados por los hermanos Grimm. Y pues digamos, estos vienen siendo algunos ejemplos, ¿no? De cuentos de costumbres. Ahí tenemos los cuentos para niños, ¿sí? Pues aquí nos dicen básicamente que estos no son en sí mismos un tipo de cuento, ya que pueden ser cuentos populares o literarios. Sin embargo, tienen una gran relevancia en el proceso de aprendizaje, ya que estimulan la imaginación con el uso de imágenes y suelen dejar un mensaje a modo de lección moral. ¿Sí? Aquí pues podría ser un ejemplo de cuento infantil, pues, sería un clásico, por ejemplo, El flautista de Hamelin, Hansel y Gretel, igual esto pues de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, Las aventuras de Pinocho, ¿sí? Mientras que pues algunos ejemplos, esos ya son algunos cuentos pues ya que se conocen, ¿no? Que ya tienen tiempo, pero podríamos manejar, no sé, o mencionar algunos más actuales, que podría ser, no sé, La pequeña oruga glotona, de Eric Dale, y Donde habitan, por ejemplo, los monstruos, de Maurice Sendak, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, unos más actuales, pero los más conocidos, como ya habíamos mencionado, pues son los de Pinocho, El flautista de Hamelin, Hansel y Gretel, ¿sí? Y pues, básicamente, ¿por qué nos dice que son de gran relevancia? Pues porque con estos los niños también pueden aprender a leer, aprenden conocen nuevas palabras, echan a volar su imaginación con las imágenes que ven en los cuentos. Esto, pues obviamente, pues estimula mucho a los niños en el desarrollo de la creatividad. De ahí vienen los cuentos realistas. Nos dicen que los cuentos realistas son aquellos que presentan escenarios y situaciones verosímiles. Aunque narran hechos ficticios, el lector puede sentirse identificado con aquello que está leyendo porque se adapta a su realidad. ¿Por qué se les dice que son, digamos, cuentos realistas? Porque aquí se adapta ya sea el tiempo, el espacio, el lenguaje y la temática, ¿no? Se adapta, se conjuga todo esto y consiguen que este tipo de relatos pues se aproxime a lo que sucede en la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, aquí podríamos encontrar cuentos realistas, por ejemplo, por ejemplo, el de Un beso, ¿sí? De Vicente Blasco Ibáñez, o Las puertas del cielo, ¿sí? De Julio Cortázar. Esos son algunos ejemplos que pues podríamos tomar como cuentos realistas, ¿sí? Porque básicamente, vuelvo a repetir, se adaptan a nuestra realidad, ¿sí? Y también tenemos los cuentos de ciencia ficción. Nos dicen que los cuentos de ciencia ficción se sitúan en un tiempo y un espacio que se alejan de la realidad. En ellos se mezclan la literatura y el elemento imaginario con el conocimiento científico y obviamente los avances tecnológicos. Así como hemos visto que tenemos cuentos de ciencia ficción, pues también por eso se crean este tipo de películas, ¿no? Con nuevas tecnologías, con avances científicos, ¿sí? Y obviamente se tiene que entremezclar también la literatura, ¿sí? A pesar aquí de que las situaciones, digamos, que se crean en estos textos, que resultan
y digamos inverosímiles atraen a un gran número de lectores, ¿sí? Lo mismo que una película de ciencia ficción, ¿no? Dice, ay, ¿cuándo va a pasar eso, no? Pues ni en nuestros sueños, pero al final de cuentas atrae, llama la atención, ¿sí? Y pues, por ejemplo, unos ejemplos de cuentos de ciencia ficción, pues podrían ser, por ejemplo, uno de Crónicas Marcianas, ¿sí? Este es un ejemplo que es de Ray Bradbury, o La sonrisa del cyborg, ¿sí? De Isaac Asimov. También, o sea, son también algunos tipos de cuentos de ciencia ficción. Normalmente, pues los cuentos se hacen en cuestiones de los niños, para que aprendan a leer, para que desarrollen su imaginación, la creatividad. Y a nosotros, los adultos, pues nos sirve también para, ¿por qué no?, aprender nuevas palabras, ¿sí? Que se suelen utilizar en algunos cuentos. También principalmente, pues para pasar un rato agradable, ¿no? Leyendo un cuento y pues también, ¿por qué no?, echando a volar nuestra imaginación. Porque al final de cuentas, leer un cuento, ¿sí? Viene siendo como un arte, ¿no? Echamos a volar nuestra imaginación y nos imaginamos cómo es el personaje, cómo habla, todo eso y muchas cosas más nos podemos imaginar al momento de estar leyendo un cuento. Y bueno, por último, jóvenes, pues queda pendiente una actividad, ¿sí? ¿En qué consta esta actividad? Pues tiene que buscar un cuento, pues el que sea de su preferencia, y lo van a leer, ¿sí? Y posteriormente van a responder algunas preguntas sobre el cuento, ¿sí? Estas preguntas las van a encontrar en un archivo adjunto que va a estar en la plataforma. Al momento yo de marcar la actividad, la tarea que quede pendiente en la plataforma, ahí van a encontrar adjunto el archivo con las preguntas que ustedes tienen que ir contestando del cuento al que dieron lectura. Bueno, jóvenes, sería todo de mi parte en este tema. Les deseo que tengan excelente tarde, cuídense mucho y como siempre, fue un gusto poder aportar algo más para su aprendizaje. Cuídense mucho y saludos.